Yo creo que tenemos que entrar detalladamente en la palabra, hermanos, porque antes de Cristo nosotros teníamos una formación que el mismo mundo nos dio a nosotros. Nuestros antepasados nos enseñaron un modelo a seguir, un modelo erróneo, desde cómo tratar a la esposa, cómo tratar a los hijos, cómo tratar a nuestros semejantes. Un modelo que nos dieron: palabras ásperas, duros de corazón, nada de flexibles, nada de amorosos. Un modelo, una formación, cualidades que pudimos adquirir erróneamente y que sin Cristo, hermano, las practicamos en casa. Aún todavía muchos creyentes tienen problema practicando, ¿verdad?, aquellas viejas costumbres de la vieja criatura. Todavía batalla con eso. Pero cuando nosotros entendemos que si Dios tiene un propósito para nosotros y que somos llamados para algo específico y que en sus manos solo somos un instrumento, hemos de entender, hermano, todo creyente necesitamos entender que hay cualidades que necesitamos adquirir. Saulo era un hombre que arrastraba a los creyentes. Saulo era un hombre que había pedido cartas para llevar presos a los creyentes. Saulo, hermano, se conocía como una persona, si pudiéramos decirlo, de pocas palabras, pues. Saulo contempló, hermanos, la muerte de Esteban. Todo lo que Saulo hizo, hermanos, nos habla del carácter que él tenía. Además de que era una persona muy conocedora y de que no era cualquier persona. Posiblemente, hermano, al leer la palabra del Señor que nos enseña cómo él hacía este estrago con los creyentes, nos damos cuenta que tenía un carácter fuerte o débil. Débil, ¿verdad? Pero un carácter, hermano, digamos, sin compasión. Un carácter sin amor. Era una persona que no le pesaba a lo mejor llevar a una madre, a un padre y meterlo a la cárcel solo por ser un creyente. O sea, no era flexible, pues. Traía cartas y no era como que se iba a poner a dialogar. Mire, le voy a dar chance esta vez, pero ya no ande predicando. No, los agarraba y vámonos. Pero ahora, para la obra del Señor, ya no necesitamos, hermanos, ser tan cuadrados. Ya no necesitamos ser ásperos de esa manera. Las cualidades que se adoptan o que se necesitan para llevar a cabo esta obra es, hermano, cualidades que nos van a ayudar para llevar el nombre de Cristo a otros. Y tenemos que ser flexibles. Dígale a su vecino: tienes que ser flexible. Pero dígaselo con amor, dígaselo con seguridad, dígale: sé flexible. Tienes que ser flexible. Nosotros, hermano, recibimos la palabra del Señor y ya sentimos el gozo, sentimos la alegría y Dios nos está transformando y estamos sintiendo la vida en Cristo en nosotros. Y nos encontramos a un familiar que es inconverso y queremos que a fuerzas se haga creyente. Y no somos flexibles. Y lo estamos hostigando y lo estamos ahogando. Y en la obra del Señor se necesita ser flexible. Que tengamos que orar por ellos, que los podamos entender. Entender que sin Cristo, hermano, la persona es necia, la persona es rebelde, la persona no se va a dejar enseñar. Sin Cristo la persona va a tener un carácter pésimo y nosotros tenemos que ser flexibles. No podemos mandar a la persona, hermano, al infierno solo porque no tenemos tolerancia. Esa es otra de las cualidades. Tenemos que tolerar ciertas cosas. Tolerar ciertas cosas. Ahí es donde empieza a adoptarse, hermano, las cualidades que son necesarias para llevar a cabo la obra del Señor. Usted va a decir: pero yo no soy un pastor. Pero usted no tiene que ser pastor para hacer la obra de Dios. Yo no soy un evangelista. Usted puede hacer la obra, hermano, de Dios, aunque no sea un evangelista. Usted es el evangelista en su casa. Usted es el pastor en su casa. Usted es el evangelista en el trabajo. Usted puede y yo puedo hacer la obra de Dios. Pero ¿cuáles cualidades son las que tengo? Soy tolerante en algunas cosas. Soy flexible. Soy amoroso. Voltea a ver a su vecino, a ver si tiene cara de amoroso. A ver, míralo a los ojos, dígale: ponme cara de amoroso. Porque a veces le hablamos, hermano, a la gente con una cara más enojada, como que si la paz de Cristo no estuviera en nuestros corazones.
Como si viviéramos en una amargura todavía y queremos hablarle a la gente de Cristo de una alegría y un gozo que ni nosotros conocemos. Tenemos nosotros, hermano, que proyectar lo que creemos aquí en el corazón. ¿Cuántos aman y están contentos de que Cristo les haya salvado en este día, hermano? Entonces, tenemos que amar a otros. Tenemos que ser tolerantes, ser flexibles. Cualidades que se adoptan para poder llevar a cabo la obra de Dios. Por eso a veces en la casa le dicen a uno, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? ¿Nunca le han dicho eso? ¿Sí o no? ¿Sí está en la iglesia o todavía no llega? ¿O lo esperamos a que llegue al culto? Le dicen a uno, ¿de qué te sirve haber ido a la iglesia? Años que tienes en la iglesia. Eres más viejo que la Biblia. O sea, dando a entender que tenemos tiempo en la iglesia y no hay ni un cambio. ¿De qué te sirve ir a la iglesia? Sí sirve ir a la iglesia, porque aprendemos las cosas, hermano, que las cualidades que adoptamos y que vamos aprendiendo, las aprendemos en las experiencias que la vida nos da. Cuando tenemos trato con otros, ahí debemos de aprender esa tolerancia. Debemos de aprender esa flexibilidad. Es allí donde se adquieren esas cualidades. Se adquiere, hermano, esto no se adquiere en un salón de clases. Esto se adquiere conforme usted y yo vamos rozándonos, vamos teniendo trato. Pero no nos gusta aprender. No observamos lo que estamos viviendo en el momento. Tenemos a una persona difícil enfrente de nosotros y lo que queremos hacer, hermano, es desaparecer a la persona en lugar de aprender algo de esa situación y poder adoptar una cualidad que antes no la teníamos. A lo mejor Dios quiere enseñarnos alguna cualidad porque nos está moldeando, porque nos está preparando para la obra de Dios. Entonces, son cosas que no se reciben en un salón de clase. Se recibe en el núcleo familiar. ¿Qué cosas aprende uno en el núcleo familiar? ¿Qué cualidades podemos aprender dentro del núcleo familiar que nos van a ser útiles para la obra de Dios? Pero quisiéramos ir a una universidad, a un instituto bíblico para aprender esas cualidades. Ya estamos en ese instituto. En el trabajo, ahí, hermano, uno tiene roce con las personas. Hay cualidades que para algo, hermano, Dios lo puso a uno en ese trabajo. No es fácil llevar a cabo la tarea específica que Dios nos ha encomendado. No es fácil. Se requiere, hermano, estas cualidades. Y esto lo aprendemos, hermano, cuando a nosotros nos dan responsabilidades. Nos dicen, ¿sabe qué, hermana? ¿Sabe qué, hermano? Le vamos a delegar este proyecto. Ahí usted puede desarrollar, hermano, la diligencia en llevar a cabo ese proyecto. Cosa que a lo mejor no tenemos algunos, pero la obra de Dios requiere diligencia. Diga conmigo, diligencia. Estas cosas se aprenden, hermano, cuando en la iglesia nos dan la oportunidad de servir en alguna área. Ahí es donde nosotros podemos demostrarle al Señor que tenemos un interés y un deseo por servir en su obra, y lo demostramos no solamente diciendo sí, yo lo hago, sino que lo demostramos con diligencia. Pablo, un hombre, hermano, diligente en la obra de Dios, muy diligente. Prestaba atención a lo que el Espíritu le hablaba, escribía lo que venía a su corazón, el Espíritu Santo lo inspiraba. Aunque estaba en la cárcel, aprovechaba, hermano, para ministrar a otros, alababa cuando estaba en la cárcel. Note las cualidades para poder llevar a cabo una tarea tan grande como lo es llevar el nombre de Jesús por todos lados. Que te encuentras con una persona áspera y tú le hablas con ese amor, tú le hablas con esa paciencia, tú le hablas con esa ternura, tú eres flexible. Pues el otro no tiene a Cristo, pero tú estás siendo moldeado porque tú tienes a Cristo. Instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Y esos instrumentos son los que se necesitan en nuestros días, hermano. La iglesia es, hermanos, un invernadero, pues, donde se está preparando todo aquello, hermano, que será puesto en práctica allá afuera, donde usted y yo se nos están dando las herramientas, donde usted y yo estamos siendo adiestrados, entrenados, estamos siendo, hermanos, siendo partícipes de algo, porque lo vamos a practicar allá afuera. Pero ¿dónde están los instrumentos? Pasan los años, pasan los meses, pasan los días, escuchamos palabra,
domingo, miércoles a las 5 de la mañana, la gente que le gusta meterse al internet y seguir escuchando palabra, pero ¿cuándo nos convertiremos en ese instrumento que Dios ha apartado? ¿Cuándo? Un instrumento escogido por Dios, hermano, hizo estragos en muchas ciudades. Con las cartas que él llevaba, hermano, para arrestar a los creyentes, el Señor, hermano, le quitó esas cartas y le puso credenciales para predicar el evangelio. Y se metió por todas las ciudades y andaba haciendo estragos en el reino de las tinieblas, hermano, ganando almas para Cristo y estableciendo el reino de los cielos donde no se había conocido de Cristo todavía. Un instrumento. Ese instrumento, hermano, tiene que ser un ejemplo para nosotros, para que nuestra casa, si soy yo el único convertido, debería de haberme ganado ya por lo menos mi casa. Pregúntale a su vecino, ¿cuántos te faltan por ganarte para Cristo? Entonces, nosotros, hermano, tenemos esa palabra que se aplica a nosotros. Aunque Cristo no se nos haya aparecido como se le apareció de tal manera a Saulo, pero aquí está la voz de Cristo. Aquí está la luz de Cristo. No necesitamos caernos ya, no es necesario. Podemos ver el resplandor de su gloria aquí en la palabra. Podemos ver las enseñanzas, cómo nos alumbran al corazón que a veces está entenebrecido y que le alumbra para que pueda caminar en el camino que debe de caminar. Por tanto, hermano, la iglesia tiene una grande responsabilidad. La iglesia debe de formar, más bien dar herramientas para que los instrumentos, hermano, escogidos por Dios puedan ser adiestrados con ellas. Es por eso que aquí, con mucho amor y con mucho respeto y con mucho cariño y con deseos, hermano, de formar discípulos, le hacemos la invitación siempre: anótese a los discipulados, anótese para que se llegue a bautizar un día. Métase a la escuela de educación cristiana. Acérquese a un grupo familiar, porque es tarea de la iglesia. No es que seamos un tesón y no lo queramos dejar en paz. No es que queremos fanatizarnos. No estamos fanatizados, hermano. Estamos locos por Cristo. Y por tanto, la preparación debe de ser continua y constante. Usted puede mantener su trabajo, usted puede mantener sus ocupaciones diarias, pero usted debe de mantenerse creciendo constantemente, espiritualmente hablando, hermano. Necesitamos crecer espiritualmente. Entonces, lo que aprendemos, hermano, en la iglesia es para equiparnos, es para enseñarnos, es para que nosotros podamos crecer y poder llevar a cabo, hermano, cualquier servicio que Dios ponga en nuestras manos. Mire, tan simple y tan sencillo. A veces tenemos hermanos, y quiero decir esto, hermano, a manera de que podamos aprender, de que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Tenemos hermanos que nos dicen, yo quisiera ser ujier. Hermano, la iglesia necesita ujieres. La iglesia necesita maestras allá atrás de Betania Kids para cuidar los niños mientras que usted escucha la palabra. La iglesia o la congregación aquí necesitamos, hermano, maestros de educación cristiana para dar los discipulados. Necesitamos muchos instrumentos que puedan servir. Pero pongamos el ejemplo del ujier. Hermano, para ser ujier hay que adoptar ciertas cualidades. Porque hay ujieres, hermano, que por su saludo personas quedan tan satisfechas que dicen: nunca nadie me había recibido así en ningún lugar. Es una cualidad. Ese es un ujier que ama a las personas, que saluda con amor, que lo más posible es que es flexible, tolerante, que entiende, que quiere crecer. Pero hay tantas historias de ujieres, que hay ujieres que han corrido a las personas. Usted se va a sentar aquí y aquí se va a sentar y allá no se puede sentar. No, hermano, la persona nueva se levanta y dice: ni en mi casa me hablan así. Pero esa es la iglesia. La iglesia, hermano, cuando entramos por esta puerta y entramos como inconversos, tenemos que entender que cuando entramos como inconversos, alguien tiene que aplicar el amor de Cristo en nosotros. ¿Amén o no amén? Porque se supone que estamos en el lugar correcto. El hipócrita ha llegado al lugar correcto. El negligente ha llegado al lugar correcto. La prostituta ha llegado al lugar correcto. El que es de carácter explosivo ha llegado al lugar correcto. Y luego que se encuentre con un ujier convertido, hermano,
que tiene el amor de Dios, que es un instrumento escogido por Dios. Hermano, desde el saludo ya se le está discipulando. ¿Amén o no amén? Por eso cuando la iglesia, hermano, usualmente el segundo servicio no hay lugar a veces donde sentarse, decimos a los líderes y supervisores, les decimos, cuando ya esté lleno, por favor dejemos el lugar a los nuevos. Ser amables, entender que el nuevo es el que necesita ser alimentado. Nosotros, hermano, también necesitamos ser alimentados, pero vamos a dar prioridad al inconverso, al que no conoce. Y un simple gesto de amabilidad, estamos enseñando que somos un instrumento, hermano. Por eso en la práctica del servicio se ocupa adoptar cualidades. No las traemos, necesitamos aprenderlas. Algunas sí, pero hay algo otras que tenemos que aprender. Entonces es responsabilidad de la iglesia. Y yo quiero preguntar, ¿cuánta iglesia hay en esta mañana? Levante su mano. A ver, quiero que levante su mano. Téngala ahí tantito. Sirve que le fluye la sangre y se despierta. Pero también quiero decirle esto. Las dos, excelente. Pero mire, hermano, no la baje. Yo no le he dicho que la baje. Aguante un poquito, aguante un poquito. Mire, hermano, la iglesia, ¿ve? La iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia son las manos levantadas. Entonces, no baje la mano. La iglesia tiene la tarea de enseñar, porque somos el instrumento escogido por Dios. Salude ahora al instrumento que está a su lado y dígale: enséñame, muéstrame, fórmame, guíame. Entonces es una responsabilidad. Hermano, no es solo responsabilidad del maestro de educación cristiana, no es solo responsabilidad de los sugieres, es responsabilidad de nosotros. Toda la iglesia somos un instrumento escogido por Dios. Las cosas que nos pulen, hermano, son herramientas, son cosas, hermano, que ocupamos nosotros, saber cómo usarlas, y hay cualidades que tenemos que adoptarlas para poderlas practicar. Mire, el haber sido enviados como misioneros aquí, hermano, quiero decirle esto: pasaron varios años para que Dios diera luz verde y pudiéramos venir como misioneros. Muchos años de formación, muchos años. El trabajo de los grupos familiares, hermano, humildemente yo creo que tengo trabajando con los grupos familiares unos 16 años, hermano, mínimo 16 años trabajando con los grupos familiares. Por eso es que usted siempre me va a escuchar diciendo: el mejor instituto son los grupos familiares. Y hasta la fecha muchos no han captado eso. Pero el mejor instituto que lo va a pulir a usted y a mí, el que nos va a dar a nosotros cualidades necesarias para la obra, es en un grupo familiar. En un grupo familiar, ahí, hermano, se le delegan a uno cosas pequeñas. Y en lo pequeño a veces no somos fieles y anhelamos estar en lo mucho, cuando en lo poco ni siquiera somos diligentes. Anhelamos tener posiblemente 100,000 pesos en la bolsa, pero no sabemos administrar 100 o 200 pesos. Queremos tener, hermanos, solo para retener, pero en el grupo familiar te enseñan a dar, y no a dar para algo personal, sino a dar para la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los grupos familiares, hermano, son una herramienta que forma al pueblo, que forma a la iglesia. Entonces, el haber venido, hermano, como misioneros, requiere que ciertas herramientas hayamos aprendido nosotros. Requiere de ciertas cualidades que hayamos adoptado. ¿Cómo usted sabe qué es lo que Dios va a hacer con usted? ¿A dónde Dios lo va a enviar? Usted va a decir: yo no soy un misionero. Pero ¿y si Dios te cambia de trabajo? ¿Y si te vas a casar con alguien? ¿Y si ya andas con alguien? ¿Y si tus familiares inconversos se acercan contigo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué herramientas usted tiene? ¿Qué cualidades usted ha adoptado? Porque hoy, hermano, aún desde que se entra al hogar, hermano, no se practica nada. Nada que trae fruto. Se practican cosas que traen destrucción. Y eso no es de bendición. Por eso tenemos un manual y un instructivo que se nos ha dejado, hermano, y es un manual que viene de parte de Dios. ¿Qué herramientas usted tiene? Hace unos días yo le contaba, hermano,
Como nunca en mi vida yo hubiera tenido ni la más remota idea que un día agarraría siquiera un micrófono, mucho menos servir en la obra. ¿Cómo usted sabe o cómo usted puede pensar o no pensar que en el camino el Señor se lo va a encontrar como a Saulo se lo encontró de camino a Damasco? ¿Cómo usted sabe que Dios no lo va a encontrar en el camino? ¿Cómo usted puede asegurar eso, pues? O sus hijos. ¿Y qué herramientas usted les está proveyendo? Todo eso, hermano, se traslada a nuestros días. Lo que Dios hizo con el apóstol, hermano, Dios puede hacerlo con nosotros. No que nosotros vamos a escribir cartas, ni vamos a ser como Él, pero el ejemplo de servicio lo podemos practicar nosotros. Pero pareciera, hermano, que en nuestros días no hay mucho interés por la obra de Dios. Y a veces creo, hermano, que la persecución que hay en el libro de los Hechos era tan necesaria para mover a la iglesia, para sacudir a la iglesia. Porque no es hasta cuando nos dan un diagnóstico mortal, hermano, que empezamos a pedir oración. No es hasta cuando nos dan un diagnóstico terminal que nos queremos consagrar para Cristo. No es hasta cuando nos dan un diagnóstico terminal que ahora sí queremos leer los 5 capítulos que por años aquel líder nos estuvo exigiendo semana tras semana. No es hasta cuando se nos acaba el sustento, nos quitan el trabajo o algo terrible pasa en la vida, cuando entonces nos acordamos de Dios. Crecimiento espiritual es algo que en nuestros días es muy escaso, hermano. Se lo digo, es muy escaso en nuestros días el crecimiento espiritual. Simplemente no hay interés por la palabra. Esa es la realidad, no hay interés. Simplemente este es un libro obsoleto en mi vida, lo dejo donde sea, y si me acuerdo bien y si lo traigo bueno, y si no, al cabo que en nuestros días, hermano, la formación de una persona, el crecimiento debe de ser no solamente teórico, no solamente lo que escucha aquí, una teoría, pero tiene que ser practicado. Es como se da, hermano, la formación del instrumento que Dios ha escogido. Se ve a través del desarrollo o a través de su crecimiento espiritual, a través de su práctica, a través de su servicio. Pero estamos tan ocupados en lo personal que no me acuerdo de las cosas de Dios. ¿Cómo puede desarrollarse el carácter, hermano, si apenas estoy entablando una amistad con alguien y ya salgo mal con ella? Apenas estoy entablando algo aquí y ya aquella me está criticando y eso me causa a mí que mejor me aparte. ¿Cómo puedo adoptar esas cualidades? ¿Cómo puedo ser formado si huyo de los escenarios en los que Dios me tiene? Pablo hubiera sido formado si él hubiera dicho: no, yo mejor me regreso a donde estaba. Jamás hubiera sido formado. ¿Por qué vemos a Pablo, hermano, como medio muerto después de predicar la palabra y que se lo llevan a las afueras de la ciudad y está allá golpeado, hermano, y lo dejan como medio muerto? ¿Y cómo vemos a un Pablo que se levanta otra vez para llevar el nombre de Jesús? Porque era un instrumento escogido por Dios. Y los instrumentos debemos de dejarnos moldear por el Señor, debemos de dejarnos pulir por el Señor. ¿Pudiera haber hecho Pablo lo que hizo si no hubiera sido un hombre de carácter? Jamás lo pudiera haber hecho. Si no hubiera adoptado las nuevas cualidades necesarias para la obra. Un Pablo que ahora les habla a los filipenses del gozo y del amor. Un Pablo que exhorta a los romanos y les habla, hermanos, sobre la condición original de ellos. Un Pablo que exhorta a los gálatas y les dice: oh, gálatas insensatos, ustedes empezaron bien, van a terminar ahora en la carne. O sea, con amor ahora hablando, y no uno que los arrastraba con coraje, ahora los arrastraba con amor ante la presencia de Dios. Pero él tuvo que aprender todas estas cosas. Él fue enseñado. La Biblia dice que por un tiempo se fue a Arabia, y lo más posible se dice que Pablo estuvo allá, hermano, como siendo instruido, como meditando. Él era un conocedor de la ley, era un conocedor de la palabra, era uno que estaba instruido. Sus herramientas que tenía las puso al servicio de Dios. Hoy, hermano, la iglesia moderna tiene habilidades que puede usarlas para el servicio de Dios y no lo hace, se cohíbe. Pero qué gozo y qué alegría me daría, hermano, que un día pudiera yo invitar
y que el Señor nos permitiera que vinieran unos misioneros, hermano, en los cuales fui a un viaje con ellos, y entre ellos había enfermeros que ayudaban a los niños. Había personas, hermano, mujeres que sabían cocinar y le cocinaban algo a las personas indigentes. Sus herramientas las utilizaban para la obra del Señor. No se diga de los que saben cortar el cabello, hermano, eso era un grande logro, porque mientras que cortaban el cabello a las personas gratis, les hablaban de la palabra de Dios. Doctores que se llevaban sus pequeñas herramientas para checar la salud, para checar la presión, para revisar la sangre, y mientras que hacían eso, ahí les hablaban de la palabra. Instrumentos escogidos por Dios. ¿Usted cree que su habilidad es solo para hacerse uno rico? No, es para ponerlo a la obra de Dios, hermano. Para eso. Pero note, el que no es formado, con un pequeño soplido se asusta y se alebresta y ya no quiere seguir adelante y llora de todo y se queja de todo, porque no se está dejando formar. Instrumento escogido me es este. Y hay áreas, hermano, en las que uno se tiene que formar. Y si me metiera al campo misionero, la formación es otro papel. Pero ha habido misioneros, hermano, que no los dejan salir al campo misionero a menos que tengan cierta y específica preparación para el país a donde van. Países, hermano, donde no se permite que la mujer ande destapada casi de la cara, y que tiene que aprender la misionera a cubrirse. En Burkina Faso, la esposa, hermano, del misionero que fuimos a visitar allá en Burkina Faso, la esposa de él siempre traía como un vestido casi hasta los talones, porque allá había, hermano, agresión de los musulmanes, porque veían a mujeres que se les veía esta parte, hermano, y algunas andaban tapadas, porque así es en otros países, hermano. No crea que es como en México. En otros países las reglas son diferentes, las costumbres son diferentes, y por algo así una mujer puede hasta morir o ser arrastrada en la calle. Hoy tenemos una grande libertad aquí en nuestro querido México. Seamos instrumento de Dios, que Dios nos moldee. Estamos en el mes de la Biblia.